Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. Drogas y cerebro. Cannabis, un desafío para la ciencia. En la actualidad, la biología es capaz de explicar sus efectos en nuestras mentes, y el estudio de las drogas permite a la ciencia una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. El cannabis es la droga más consumida del mundo. Para los científicos, el cannabis se ha convertido en una herramienta de exploración del cerebro, un utensilio tan inesperado como apreciado. Originario de las montañas indias y chinas del Himalaya, el cannabis sativa se ha utilizado desde hace mucho tiempo en las ceremonias rituales por sus virtudes terapéuticas. Marruecos es el primer productor mundial con 2.300 toneladas anuales. El cannabis se fuma bajo la forma de hojas secas, llamada marihuana, hierba o grifa, o bien en forma de resina o hachís, y el kif, un polvo del polen que se extrae golpeando la planta, una técnica tradicional en Marruecos. Con más de 160 millones de consumidores, es la droga ilegal más extendida en el mundo. Sin embargo, el estudio del cannabis ha permitido a científicos como Daniele Piomelli descubrir un sistema esencial en el funcionamiento del cerebro, un sistema del que nadie sabía de su existencia hace unos años. Obviamente sabemos mucho más que hace 10 años, pero aún se nos escapan elementos fundamentales. No sé calcularlo. No puedo estimar un porcentaje. Pero lo que puedo decir es que estamos estudiando el cannabis donde lo dejamos hace quizá 30 años, con los transmisores analógicos como la serotonina o la dopamina. Creo que hemos llegado a un punto maravilloso en el que estamos empezando a apreciar lo importante que es el sistema. Tanto que es algo que nos entusiasma. Pero realmente no tenemos un pleno conocimiento de este sistema. Sin las ratas y los ratones, jamás hubiéramos podido estudiar los efectos de las drogas. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas. Es la triste pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de las ratas drogadas o genéticamente modificadas con las ratas controladas o normales. Como todas las drogas, el cannabis, visto aquí al microscopio electrónico, actúa pirateando el sistema de comunicación del cerebro. Pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo, del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. A principios de los años 90, unos investigadores descubrieron que el cannabis se aloja dentro de ciertos receptores.
Lo que esto quiere decir es que nuestro cerebro fabrica moléculas que se parecen al cannabis. Estas moléculas y sus receptores forman lo que expertos como Rafael Maldonado denominan el sistema cannabinoide endógeno, así llamado porque se encuentra en el interior de nuestro organismo. Desde la década de los 80 sabíamos que en efecto existen unos receptores específicos. Es decir, nuestro cerebro, nuestro organismo está preparado para recibir estas moléculas, para recibir los cannabinoides. Nuestro organismo tiene unos receptores, unas proteínas concretas para fijar estos cannabinoides. Su función no es sentir los efectos del hachís o de la marihuana en absoluto. Es porque poseemos también un sistema cannabinoide endógeno. Para tener una idea de la importancia de este sistema cannabinoide endógeno, creo que hay que decir primero que la cantidad de receptores cannabinoides es mucho más importante que la cantidad de receptores para cualquier otro neurotransmisor clásico. Esta cantidad de receptores ha dejado perplejos a los investigadores. En ciertas zonas del cerebro, su número es hasta 12 veces superior al de los receptores de la dopamina. Creo que es obvio que el sistema cannabinoide realiza una función mayor en el cerebro. Una función que no podríamos adivinar ni siquiera hace 5 años. Dentro del cerebro, este sistema actúa sobre todo en el cerebelo, que rige la coordinación de los movimientos, en el tronco cerebral, que regula las funciones vitales, y en el estriato, el hipocampo y la amígdala, responsables respectivamente de los movimientos reflejos, de la memoria y de la ansiedad. Una vez identificados los receptores, los científicos iniciaron la búsqueda de las moléculas próximas al cannabis producidas por nuestro organismo. Baste decir que se lanzaban a la exploración de una verdadera terra incógnita del cerebro. En 1992 consiguieron aislar la primera molécula cannabinoide, la anandamina. Su nombre proviene de la palabra ananda, que significa felicidad en lengua sánscrita. Le siguieron otras 4, pero algunos piensan que quizás existe una docena en total. Si los científicos han hecho estos descubrimientos tan tarde, es porque no tenían un buen retrato robot. Buscaban neurotransmisores clásicos, mientras que los cannabinoides no se parecían en nada a ellos. Tomemos el ejemplo de la dopamina. Este neurotransmisor espera en la primera neurona a que le den órdenes. Entonces se libera en la sinapsis para ubicarse en los receptores de la neurona siguiente. Los cannabinoides no existen como tales. Cuando el cerebro los necesita, se autofabrican utilizando la grasa de la superficie de las neuronas. Se reubican rápidamente durante la sinapsis y así pueden estimular a los receptores de cualquier neurona. Neurofarmacólogo en la Universidad Francesa, Jean-Paul Tassin estudia desde hace tiempo los efectos de la molécula activa del cannabis, la delta-9 tetrahidrocannabinol, o THC. Se puede decir que los humanos en su cerebro fabrican moléculas que son similares a las drogas. ¿Cuál es la diferencia entre las drogas procedentes del exterior de las que vienen del interior? Pues bien, una de las grandes diferencias es la cantidad. Es decir, la cantidad de sustancia que uno toma con el tetrahidrocannabinol u opio no tiene nada que ver con lo que se libera en el cerebro. Este es el primer nivel. El segundo es la localización. Los productos en cuestión, en el cerebro, son liberados únicamente en una zona extremadamente precisa a nivel de la sinapsis y a nivel de un área que tiene una dimensión infinitamente pequeña. Así pues, cuando se toma, cuando se ingiere, dicha sustancia invade todo el cerebro. Por tanto, todas las áreas son estimuladas simultáneamente.